Intuit, una empresa del sector tecnológico que ha estado creciendo a un ritmo espectacular, pero la fórmula de Graham nos dice que el valor intrínseco debería estar en $212. Si calculo un discounted free cash flow para esta empresa, consigo $438, pero ojo porque tranquilamente podría utilizar un 15% si no estuviera protegida por el gobierno de los Estados Unidos. La estoy comparando con otras empresas del sector SaaS y como podéis ver aquí, definitivamente el mercado está valorando a Intuit con un PE ratio muchísimo más alto que el de su competencia. El dividend discount me da un precio de $387. Históricamente, su rentabilidad actual está muy por debajo de la media, su PE ratio está muy por encima de la media, pero su crecimiento en book value y en market value está yendo de la mano, indicándome quizás que estoy equivocado respecto a esta empresa. Incluso esperando un crecimiento del 15%, vemos que el retorno, si compráramos actualmente, sería negativo, y esto es básicamente porque yo espero un PE ratio del 20. No puedo y no veo un futuro en el que el mercado vuelva a valorar a esta empresa tal y como lo ha hecho históricamente. Yo creo que este PE ratio va a seguir bajando, como hemos visto en el caso de Amazon. Reputación definitivamente está ahí, economías de escala también. Si perdieran la protección del gobierno, el público no necesitaría sus herramientas para poder llevar a cabo sus impuestos, con lo cual la situación para esta empresa se podría poner muy fea, así que es algo que hay que tener en cuenta. Aún así, es un low cost provider, tienen el network effect y definitivamente un buen nombre de brand. Sumando todas las valoraciones, conseguimos un valor promedio de $456, un 41% por debajo del precio. Si queréis más análisis de empresas, dejádmelo en los comentarios. Si queréis ver cómo yo calculo mi valor intrínseco, os dejo este vídeo por aquí, y si queréis aprender a invertir en bolsa desde cero, os dejo este otro.